Buenas noches, nueva edición de En Profundidad, en una semana que en lo nacional va a estar dominada por un cambio de humor repentino que me imagino brotará de la Casa Rosada después del triunfo de Mario Das Neves, aplastante en Chubut, y de una victoria sorpresiva, casi impensada, de Jorge Capitanich en Chaco, que ha derrotado a un caudillo histórico de esa provincia, como es Ángel Rosas, tal vez el último vestigio que quedaba orgánicamente de la Unión Cívica Radical. Era el único gobernador que se podía decir respondía a la nomenclatura partidaria, a la UCR, porque todos los demás que han ganado en algunas provincias, el caso más puntual es el de Catamarca, lo ha hecho en alianza con el kirchnerismo, son los radicales K. Los radicales puros han tenido un fracaso estrepitoso, se les ha ido la última provincia que conservaban, y fíjense ustedes qué curiosidad y qué extraña está la política argentina. En el Chaco, Capitanich, candidato, podría decirse, kirchnerista, un hombre que ha tenido una buena relación con la primera dama, Cristina Fernández, fue acompañado por una ristra de partidos políticos que nada tienen que ver con el kirchnerismo. Un ejemplo es Recrear. Sí, aunque no lo crea, Ricardo López Murphy, opositor acérrimo de este gobierno, aunque creo que va a terminar siendo funcional al gobierno con su candidatura bicéfala, por un lado a presidente y por el otro a diputado, le dio el apoyo a Capitanich y de esa manera, más el sustento de algunos piqueteros cuasi oficiales, caso Jorge Ceballos, que se está yendo del Ejecutivo Nacional, bueno, pudo terminar con estos años de Rosas. Y para que se den otra idea de cómo van cambiando los tiempos, Rosas le había ganado precisamente a Capitanich en una elección anterior por casi 30%, 30 puntos, y perdió este domingo, la verdad, en lo que constituyó una sorpresa. De las elecciones que se han realizado hasta ahora, haciendo un mapa de las 9 en las que ha triunfado el oficialismo, solamente 4 ha ganado, podríamos decir, haciendo abstracción, el Frente para la Victoria, y el resto de las victorias de los triunfos oficialistas han sido en alianzas con otros partidos. El caso más puntual, lo que estábamos refiriendo, que es el de los radicales K. La dispersión de la oposición, francamente, no me hace pensar a mí que tenga algún trastorno Cristina Kirchner en los comicios de octubre, aunque la parada no es tan fácil, no es tan sencilla como se decía, por ejemplo, hace 6 meses. Se está hablando que por allí Carrió se acerca al balotaje, pero el numen, el foco del cual aparece el voto a Cristina Kirchner, está en la provincia de Buenos Aires, donde anida lo peor de la política argentina, los varones del conurbano. La Matanza tiene casi tantos electores como toda la Patagonia junta, y si le sumamos Merlo, podemos incluir allí a la provincia de Tucumán. Bueno, estos tipos, y digo bien tipos, porque son dirigentes desprestigiados, que vienen desde la época de Duhalde, que han sido ultra recontra dualdistas, hoy abonan a la candidatura de Cristina y van a llevarla en la boleta. ¿Saben cuántos intendentes de la provincia de Buenos Aires van a tener como referencia a Cristina Kirchner en la boleta a presidenta de la Nación? 250. Escuchó bien, 250. De reforma política, ni hablar. La reforma política está encajonada en un despacho de la Casa Rosada, y me parece que no hay ninguna intención de promoverla en los meses que siguen. Habrá que ver cómo transcurre una campaña electoral que, insisto, está dominada por los candidatos de Kirchner y por una oposición que luce francamente muy fragmentada. A mí me parece que la pelea va a estar entre Lilita Carrió y Roberto Labaña para intentar acercarse al balotaje.
Pero aquí vamos a hablar de política santafesina. Nos va a acompañar tras el primer corte el diputado provincial electo, Eduardo Di Polina, quien va a tener una gran responsabilidad después del 10 de diciembre. Corte y regresamos. Bueno, estamos difónicos con Di Polina por distintas razones. Lo tengo a mi izquierda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Él porque ha disfrutado, ha gritado hasta la exasperación por Rosario Central, y yo porque francamente me desgañité gritándole algunas cosas a nuestro ex técnico Marini. Hay un clima de alegría en este estudio porque, bueno, un camarógrafo es de Central, el otro es de River, Guillermo Peirano es de Rosario Central, no sé de quién es nuestra directora, pero se observa otro clima. Bueno, también es de Central la directora. Estamos en franca minoría. Di Polina, bueno, una transición que me parece luce bastante ordenada, a no ser por esta cuestión que se ha disparado respecto a los pliegos que ha enviado el gobernador Jorge Obey, ¿no? Sí, realmente preocupante la situación con temas tan importante desde el punto de vista institucional. Estamos hablando de pliegos como el de Basó o el de Herbeta como ministro de la Corte. En particular nos preocupa el de Basó porque Basó es un hombre con antecedentes realmente muy cuestionables. Ahí me quería detener. ¿Cuáles son esos antecedentes? Bueno, este hombre ha sido, primero que viene de la ultraderecha del justicialismo de la época de los años 70, donde hay graves acusaciones que se le imputan, y también de su connivencia con la dictadura militar cuando fue nominado en 2 oportunidades en 2 juzgados de la provincia de Santa Fe. O sea, este hombre además es uno de los que se ha opuesto terminantemente al juicio oral, a la reforma del Poder Judicial, y entendemos que son antecedentes más que suficientes como para impugnar su postulación. De todos modos, nuestra preocupación es, y se lo manifestó el gobernador electo Hermes Wiener al actual gobernador Obey, que entre otras cosas, además es candidato a diputado nacional, en un proceso cuando ya se realizaron las elecciones del 2 de septiembre, que la transición se trata de ver de qué manera la administración provincial le entrega de la manera más prolija posible el 10 de diciembre la gobernación al Frente Progresista, quienes fuimos los ganadores de las elecciones. En cualquier gobierno responsable, racional, lo que tendrían que terminar de completar son cuestiones de forma y no nominar, por ejemplo, o mandar a la legislatura estos pliegos que son de trascendental importancia para la vida institucional de la provincia. En el caso de Herbeta a mí me parece que es un hombre que, si se quiere usar la palabra progresista, que no creo que sea la más indicada, pero es un abogado de avanzada respecto a lo que se conoce en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, aparece la resistencia de Wiener, es al nombramiento de parte del gobernador, específicamente al nombre de Herbeta o al método. No, aquí lo que se está cuestionando, en este caso particular, porque los antecedentes de Herbeta son realmente muy buenos, hay un reconocimiento muy grande de los diferentes estamentos del Poder Judicial, es a la metodología del gobernador. Aquí la preocupación pasa por allí fundamentalmente. A mí me parece que en cuestión de praxis jurídica va a quedar una corte con distintas, que adhiere a distintas doctrinas, es decir, no es lo mismo Herbeta, que participa de la teoría abolicionista del derecho penal, caso Zaffaroni, a la de los otros integrantes de la Corte Suprema. A mí me parece que ahí va a haber una diferencia de criterio que no sé cómo se va a zanjar a la hora de las votaciones, pero bueno, esta será otra historia. En lo referente a su futuro como diputado provincial, ¿va a ser presidente de la Cámara de Baja en Santa Fe? Sí, es una responsabilidad que mi partido me ha
ha convocado para realmente ocupar ese lugar. Esto realmente ha sido muy importante para todos nosotros, el hecho de la responsabilidad de conducir la provincia de Santa Fe con Hermes Wiener como gobernador. Y bueno, a la hora de organizar el gobierno de la provincia, con anticipación nosotros habíamos charlado este tema con el resto de los partidos que integran el Frente Progresista y bueno, el Partido Socialista tiene la responsabilidad de conducir la Cámara de la provincia de Santa Fe y nuestro partido ha determinado que sea quien les habla el que ocupe ese lugar. Va a ser una menuda tarea, ¿no? Con va a haber que negociar mucho, porque en diputados, si bien hay una mayoría del Frente Progresista, el socialismo tiene 10 legisladores propios del PS y después aparecen los aliados. En el Senado la cosa va a estar dominada por el justicialismo. ¿Se va a encontrar en usted a un hombre propenso a la negociación de cada ley, a reunirse con los distintos bloques o a tratar de imponer esa mayoría que logró? No, yo entiendo que el trabajo legislativo es un trabajo de consenso, es un trabajo donde no solamente hay que convocar a los partidos integrantes del Frente Progresista, aún con esta mayoría que nos da la Constitución de la provincia de 28 diputados sobre 50, nosotros entendemos como criterio, como concepto, que el trabajo legislativo es compartido con la oposición, que en este caso es el Partido Justicialista. Y nuestra convicción, por supuesto, en todo tema de importancia, de trascendencia, permanentemente vamos a estar convocando al justicialismo a tratar el tema y a escuchar su opinión y ver de qué manera consensuadamente podemos llegar adelante el trabajo legislativo. ¿Cuáles son las primeras leyes que le va a tener que tocar, digamos, aprobar, leyes importantes? Tal vez la reforma constitucional sea una de ellas, o teniendo en cuenta la oposición del justicialismo en la Cámara de Senadores, fundamentalmente, esto va a pasar a segundo plano. Bueno, ese es un tema que estamos estudiando y que nos vamos a tomar todo este tiempo hasta el 10 de diciembre para tratar de ver de qué manera nosotros elaboramos una agenda legislativa que va a ser fundamental en los primeros meses de gobierno, de qué manera vamos a abordar cada uno de los temas y cuáles son los temas prioritarios. Por supuesto que la reforma constitucional es uno de los temas más importantes que existe en agenda, pero hay otros temas muy importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Pero estamos trabajando en ese sentido para ver de qué manera esa agenda le vamos dando un orden correspondiente para ir abordándolo progresivamente. Estamos hablando con el diputado provincial electo, actual diputado nacional, Eduardo Dipolina, quien va a ser titular de la Cámara Baja en Santa Fe desde el 10 de diciembre. El corte y regresamos. La pregunta para Dipolina. Me imagino que estas serán horas donde se disputan los cargos, donde aparecen muchos nombres. Yo no le voy a consultar si Seara va a ser ministro de Hacienda, si Bonfatti va a estar de ministro coordinador o de ministro de Gobierno, sino cuál va a ser la estrategia respecto a la composición del gabinete. Es decir, el partido va a tener una incidencia importante. Cuando digo el partido me refiero a una de las líneas más salientes que tiene el socialismo. ¿Qué rol le va a caber a los aliados? El caso de los radicales, el caso de los demócratas progresistas. ¿Cómo se está trabajando este tema? Bueno, tenemos bastante tiempo por delante hasta el 10 de diciembre. De todos modos, se está trabajando. El Partido Socialista, obviamente, tiene su opinión desde el punto de vista orgánico sobre todos estos temas, como ha ocurrido siempre con la Municipalidad de Rosario, en todos los gobiernos que nos ha tocado en responsabilidad conducir. Y bueno, este es el mismo tema. Nosotros no estamos convencidos que estos tienen que ser compartimentos estancos, que se le da algo a algún partido y que, bueno, nosotros pensamos en un concepto de integración de gobierno frentista y donde los mejores hombres
que puedan aportar cada uno de los partidos van a ocupar un lugar. De todos modos, aquí en el CEMUPRO, que es el Centro de Estudios Municipales y Provinciales, se viene trabajando desde hace mucho tiempo en un programa para el municipio, para seguir profundizando las políticas en el municipio de Rosario, y ahora esta nueva responsabilidad que tenemos de conducir la provincia de Santa Fe. Allí hay programas para todas las áreas, hay equipos técnicos para todas las áreas, y la verdad que lo estamos asumiendo con muchísima tranquilidad, con mucha paciencia, porque además tenemos el tiempo suficiente como para meditar detenidamente de qué manera vamos a organizar cada ministerio. Y bueno, está transcurriendo los días con mucha tranquilidad, no hay apuros, no hay reclamos ni ansiedades por parte de los otros partidos. Hemos tenido la semana pasada una reunión de la mesa del Frente Progresista, que es conducida por el actual gobernador electo Hermes Wiener, con Griselda Tessio, y allí hay representación proporcional de todos los partidos que integran el Frente, y bueno, comenzamos a abordar con mucha tranquilidad este tema. Así que bueno, queda un tiempo por delante, se están diseñando cada uno de los ministerios a ver de qué manera le podemos ofrecer el mejor trabajo posible para la provincia de Santa Fe. Después de la elección primaria que dejó como saldo una victoria del Frente para la Victoria precisamente frente a ustedes, hubo un cambio de estrategia publicitaria por un lado y por el otro el partido reforzó la apuesta, se trabajó casa por casa. ¿Cuál fue la táctica, la estrategia que se dieron? Entre el primero Entre las internas abiertas y las generales. La táctica fue asumir que no era una elección sencilla, como quedó demostrado en las internas abiertas. El justicialismo había reunido, el Frente para la Victoria había reunido mayor cantidad de votos sumados que el Frente Progresista. Lo que quedó demostrado que la conducta del electorado es muy distinta cuando va a votar a una interna que cuando va a votar una elección general donde queda definitivamente elegido el gobernador. Eso quedó demostrado en la realidad, pero de todos modos nosotros tomamos las precauciones del caso. Si bien teníamos mucha confianza en ganar las elecciones, ajustamos todo el tema de la publicidad, promovimos que la militancia de nuestro partido saliera en toda la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario a recorrer puerta por puerta, no solamente a dejar un material, sino a hablar con la gente. Esa fue la convocatoria que hicimos en un plenario inmediatamente después de las internas abiertas. Y por supuesto a la hora de fiscalizar, como lo hace cualquier partido político, de cuidar sus votos y de que esa organización sea lo más aceitada posible. Y en ese sentido, por supuesto, jugó un rol fundamental cada uno de los partidos integrantes del Frente Progresista. ¿Con quién van a dialogar en el peronismo? Porque han quedado muy pocos en pie. Va a estar con nosotros Agustín Rossi, que tuvo una buena conducta en la derrota, acompañando al candidato, que es un hombre joven con proyección, pero digo, no aparece una referencia en la provincia, en la legislatura, con quién dialogar. ¿Es probable que haya un encuentro entre Wiener y Reutemann? No digo para acordar, porque a algunos no les gusta esta palabra, sino para garantizar algún piso de gobernabilidad. Sí, yo creo que nosotros tenemos la obligación de consensuar con el justicialismo de la provincia de Santa Fe, con los máximos referentes que tiene el Partido Justicialista. Eso es parte de nuestro gobierno, siempre como criterio político siempre lo hemos llevado a la práctica, lo hemos hecho en Rosario, y entendemos también que lo vamos a tener que hacer a la hora de las grandes definiciones en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que, diríamos, desde el Partido Socialista esa vocación de diálogo y de consenso siempre existió en todos los tiempos. Ahora la responsabilidad es mayor y también, por supuesto, lo vamos a llevar a la práctica. Usted decía algo que me parece importante destacar.
lo que ocurrió el 2 de septiembre a la noche, cuando el Frente para la Victoria tuvo que reconocer, y en eso tenemos un gran reconocimiento desde el Frente Progresista, la actitud que tuvo política y cívica el Frente para la Victoria en inmediatamente reconocer el triunfo de quienes habíamos ganado las elecciones, y eso habla muchísimo de la madurez política que la democracia nos ha dado a todos y de los dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe. ¿Se esperaba esa noche o esperaban ustedes tener una noche larga? Y mucho depende, por supuesto, de cómo se diera la elección. Si había una diferencia clara como ocurrió, por supuesto, inmediatamente el tema se agotó a las pocas horas de la finalización del escrutinio provisorio. Si hubiera sido algo ajustado y muy finito, seguramente hubiera sido otra la realidad política. En la provincia de Santa Fe no hay 860.000 ciudadanos socialistas, eso está claro. Hubo 860.000 ciudadanos que han votado a un candidato socialista. Esto los obliga a duplicar la apuesta, porque me parece que es muy claro, hay una franja cada vez más grande que no se referencia a ningún partido, que votó a Reutemann en su momento, que ahora lo hizo por Wiener, y que va a estar esperando respuestas a las promesas de campaña. Hábilmente Wiener no hizo grandes promesas, ¿no? Habló de cosas muy terrenales y muy puntuales, pero ¿son conscientes que se terminó el voto cautivo aquí? Yo creo que sí, hace muchos años en la República Argentina se terminó el voto cautivo y quedó demostrado en Capital Federal. Yo creo que hay muchísima gente que yo decía hace poco que votó a Macri y puede votar a Elisa Carrió como a Cristina Fernández de Kirchner, y son votos de un contenido absolutamente distinto. Y va a ocurrir en diferentes provincias del país a la hora de votar en las elecciones presidenciales. Y ocurre en Rosario con el caudal de voto y el apoyo que obtuvimos en esta oportunidad. Y hay que recordar que hace 4 años atrás se retuvo la Intendencia de Rosario por un pequeño margen. O sea, la gente, y bienvenido sea, no vota ni tiene el voto cautivo, sino fundamentalmente en las grandes urbes, tiene un criterio propio, elige detenidamente y deposita el voto en quien entiende va a ser el mejor representante a quien le toque elegir. Y en la provincia de Santa Fe, por supuesto, hay un gran desafío, una gran responsabilidad que nosotros pensamos devolverlo con trabajo. Wiener fue intendente de Rosario en 2 periodos, fue un intendente exitoso y pensamos trasladar esa experiencia de gobierno a la provincia de Santa Fe. Ahora, lo único que queda por delante es devolver toda esa confianza con mucho trabajo. La última pregunta para terminar la entrevista. ¿Cómo viene la candidatura de Elisa Carrió en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que en el 2003 el ARI ganó? Está bien que fue una elección donde el peronismo dividió sus votos, pero ¿qué proyección le ve a Carrió Giustiniani en esta provincia y a nivel nacional? A nivel nacional tenemos mucha confianza de ir a un balotaje, una segunda vuelta. Es el objetivo fundamental. Y en la provincia de Santa Fe entendemos que es el principal distrito que esta fórmula puede desarrollar con éxito una propuesta para el 28 de octubre. Entendemos que están depositadas en la provincia de Santa Fe las máximas aspiraciones en comparativa al resto de las provincias del país. Así que tenemos mucha confianza, hay un antecedente inmediato del triunfo en las elecciones provinciales que respalda esta propuesta, y bueno, por supuesto pensamos llevar adelante con éxito la propuesta de la fórmula presidencial de Carrió Giustiniani a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Le agradezco haber venido, Di Polina, y le hago una pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Yo no había nacido en septiembre del 62. No recuerdo. Era muy chiquito. Era muy chico. Bueno, vamos a presentar un informe que tiene que ver precisamente con septiembre, un mes muy clave en la política argentina, aquella división de azules y colorados que desembocó en el triunfo de Ilia. Bueno, lo vemos.
El 28 de marzo de 1962, los militares derrocaron a Frondizi y designaron en su lugar al presidente provisional del Senado, José María Guido. Pronto se sancionó un nuevo estatuto para los partidos políticos. En él se proscribía al peronismo y a todo partido totalitario o que pidiese el retorno de Perón. En la misma dirección, otro decreto presidencial prohibió toda propaganda peronista. Durante el gobierno de Guido, los ministros de Economía, primero Pinedo y luego Alzogaray, impusieron planes de austeridad. En el mes de septiembre de 1962 se produjo el enfrentamiento armado de dos grupos en el ejército. Eran los azules y los colorados. La base de la oposición entre ellos se hallaba en su concepción respecto del peronismo. Ambos sectores eran antiperonistas, pero en distinta forma. Para los colorados, el peronismo era considerado un movimiento de clase sectario y violento que podría dar lugar al comunismo. Por el contrario, los azules consideraban que a pesar de sus excesos y de sus abusos, el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que permitió a la clase obrera no volcarse hacia el comunismo. Cae el gobierno de Frondizi, se va a una solución semi-institucional, semi-de facto, asumiendo el presidente del Senado, José María Guido, como presidente provisional, se clausura el Congreso, y se produce un conflicto dentro del ejército entre dos líneas. Una línea, llamados azules, que quieren llamar a elecciones nuevamente para establecer la democracia. Los colorados, que son partidarios de mantener básicamente un régimen dictatorial o de facto por un tiempo más prolongado. Esta es la causa del conflicto. Ahora, el sector azul era más contemporizador con el peronismo. El sector colorado era marcadamente antiperonista. Es decir, en última instancia, el gran argumento del sector colorado para ir a un régimen de facto es que no se podía hacer elecciones, porque si se hacían elecciones terminaba ganando el peronismo y no se le podía dar el poder al peronismo. Guido convocó a elecciones en 1963 en las que fue electo el doctor Arturo Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo por el 25% de los votos, quien asumió en octubre. Está con nosotros el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, diputados nacionales, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien. La pregunta me parece que es clave y es clara. ¿Qué quedó del peronismo después del 2 de septiembre en Santa Fe? Bueno, tiene varias respuestas, digamos, ¿no? Indudablemente, si uno lo analiza hasta en términos de partido, debemos seguir siendo el partido en términos individuales más importante, porque habida cuenta que lo de Wiener es una coalición que ni siquiera después se expresa de la misma manera para la elección nacional. Seguramente nosotros debemos tener la mayor cantidad de senadores, la mayor cantidad de diputados provinciales, gobernamos un número importante de intendencias y de presidencias comunales, así que me parece que somos un partido fuerte en la provincia de Santa Fe, que tendrá que hacer el aprendizaje de lo que significa hacer política desde la oposición. Nunca lo hemos hecho en 24 años en esta provincia, que tendrá que tener su periodo de análisis y reflexión, que ese análisis y esa reflexión tienen que coexistir con las responsabilidades contemporáneas. Nosotros no nos podemos parar y decir, bueno, ahora vamos a reflexionar. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser oposición. Después del 10 de diciembre tenemos como partido electoralmente una responsabilidad el 28 de octubre, que tiene indudablemente fecha de inicio, que es el 2 de septiembre, ese periodo de análisis y reflexión, y que tendrá que tener conclusiones positivas de acá para adelante. Pero siempre se habló en el peronismo, ¿no? La crítica o la no aceptación de conducciones bicéfalas. Sí. Lo que advierto después de la elección es que no ha quedado conducción en el peronismo. Algo que tal vez se le puede achacar y criticar tanto a Reutemann como a Obey, es decir, que no han dejado referencias que fuera de la cancha estos dos líderes aparece como un terreno yermo, es decir,
usted tiene que construir de ahora en más su liderazgo dentro del peronismo, supongo que a través de un mecanismo interno. No sé qué va a hacer Rafael Bielsa. Algunos otros que han ganado sus departamentos también se creerán con derecho de poder pegar el salto. Bueno, pero es lógico que después de una derrota electoral no aparezca con claridad una referencia provincial única, convocante, unificadora. Por eso yo digo que la próxima etapa tiene que ser una etapa necesariamente de construcción colectiva, en donde la base sea que todos nos sentamos importantes, pero que ninguno se sienta imprescindible, porque la verdad es que me parece que tiene que ser la base. Y que tendríamos que tratar de trabajar con algunos preceptos, digamos, ¿no? Mantener los bloques legislativos unidos y coordinados entre sí me parece que sería una buena decisión. Renovar el Partido Justicialista, la conducción del Partido Justicialista, para que actúe en unísono con los bloques legislativos, y obviamente ir regenerando referencias provinciales, que la tendrá que hacer cada uno que quiera tener un grado de referencia provincial. Nosotros iniciamos un camino en ese aspecto, desde la elección primaria del 1 de julio, nosotros iniciamos un camino, fuimos a una primaria casi en absoluta soledad, y obviamente vamos a seguir transitando ese camino, sin que sea una propuesta excluyente, pero sí me parece más sano que dirigentes que se sientan con ganas, con autoridad y con vocación de construir referencias provinciales, que la construyan, porque me parece que es el desafío. Si uno podría sacar algunas conclusiones, teniendo en cuenta que todas las conclusiones en esta etapa son provisorias, hace 15 días que perdimos la elección, uno podría decir que aquella hipótesis sobre donde estuvo parada gran parte de nuestro trabajo, o de nuestras posibilidades de éxito, que era el arrastre de abajo hacia arriba de los intendentes y los presidentes comunales hacia la fórmula provincial, no sucedió. Digamos, se verificó en la primaria, no se verificó en la elección general. Y me parece lógico que nosotros, como partido político provincial, no le otorguemos toda la responsabilidad del triunfo electoral a quienes son los referentes electorales. Una buena gestión en cada uno de esos lugares garantiza el aval de la sociedad a esa buena gestión, no garantiza que se trasladen esos votos de abajo hacia arriba. Así que me parece que nosotros, además de buenas gestiones locales, tenemos que construir un horizonte directivo, un horizonte referencial en la provincia de Santa Fe de qué queremos hacer con la provincia, construido pues, en donde participarán una cantidad de dirigentes. Pero lo que creo que se demuestra es que la suma de buenas gestiones locales no te garantizan o no garantizan un triunfo en la provincia de Santa Fe. Al contrario, digamos, ¿no? Pareciese que eso tendríamos que hacer. Otra de las lecturas que uno podría hacer de la elección provincial es que del 1 de julio al 2 de septiembre, aquellos ciudadanos que no participaron en la elección del 1 de julio y que no lo hicieron por la vía de no ir a votar o por la vía del voto en blanco, mayoritariamente votaron por Hermes Wiener en el 2 de septiembre. Y esos ciudadanos fundamentalmente están en los grandes centros urbanos, en los grandes y pequeños centros urbanos, en los cuales nuestra fórmula, la fórmula Bielsa-Galán, ganó casi muy pocos, digamos, ¿no? La mayoría de ellos no ganamos, y ahí en esa clase media urbana nosotros necesitamos generar propuestas que la vuelvan a seducir. Yo creo que, como vos decías recién, digamos, es un voto que en algún momento lo contuvo Reutemann y que nosotros no lo contuvimos, y que me parece que sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando Wiener en el 2003 dijo, bueno, habría que hacer un test psicológico a los santafesinos, porque habían votado en ese momento a Reutemann tras la inundación. Sí. Algunos dirigentes peronistas, teniendo en cuenta lo bien que está la provincia en departamentos, por ejemplo General López, al cual conozco, sí. Hay mucho dinero, la situación está mucho mejor. Sin embargo, cortaron la boleta, no lo votaron a Bielsa y lo votaron a Wiener. Es decir, ¿cómo se explica esto? ¿Es nada más que por la necesidad de cambiar de 24 años? ¿Qué otra cosa falló? Porque el gobernador dice, a mí no me plebiscitaron, cosa que no comparto.
por parte, digamos, ¿no? La verdad que encontrar las causales de la derrota nuestra y del triunfo electoral de Wiener tendrá que ser un estudio más certero y demás. Pero por cierto, en el Departamento General López, además de toda la descripción que vos haces, hubo una fuerte inversión de obra pública en la provincia de Santa Fe. Digamos que la sociedad se la contabilizó a los referentes locales y no se la contabilizó a la propuesta provincial. Digamos, esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Y es cierto que toda la obra pública es una obra pública que tiene impacto y tiene mucho más impacto en el interior de la provincia. Cuando vos haces 5 kilómetros de ruta, siguiendo con el Departamento General López, en el acceso a Magioro, que son 5 kilómetros de ruta, equivale a 2 escuelas y media, 3 escuelas en la ciudad de Rosario. Esos 5 kilómetros de ruta para ese lugar y demás, histórico, reclamado hace 50 años, tiene este impacto. También habría que haber pensado cómo trabajábamos hacia los centros urbanos, digamos, esto es así. Y vos tenés pertenencia rosarina, ¿qué se va a hacer con el peronismo rosarino? Porque a medida que pasa el tiempo, obtiene menos votos. Después de una elección, en el 2003, donde no fue intendente ni Cotra por 4.000 sufragios, algo así. Sí, bueno, pero 5.000, pero hay que leerla bien. Esa elección, con respecto a esa elección, que fue una elección con ley de lemas y con todas esas características, nosotros prácticamente no reducimos la cantidad de votos. De hecho está que en esa elección el peronismo sacó 4 concejales y ahora vuelve a sacar 4 concejales. Lo que pasó en esa elección del 2003, que por eso estuvimos tan cerca, digamos, y en un buen análisis, era que además de Lichi, que era el candidato del socialismo, iba por afuera Usandillaga, Buazo y Comi. Todo eso, de alguna manera, no estaba. Lo único que estaban eran las opciones de Lichi y de Caballero. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aspirar a aumentar la cantidad de votos en Rosario. Los 31, 32% de los votos, pero me parece que lo que hemos hecho todos estos 4 años es haber mantenido esa cantidad de votos, que necesitamos ver de qué manera vinculamos una propuesta que nos permita aumentar la cantidad de votos, pero no es uno de los distritos en donde hemos perdido votos. Digamos, en otros distritos hemos perdido votos con respecto a la elección del 2003, que hay que decir también, esa elección del 2003 fue una elección en donde todos nos quedamos con el enorme triunfo de Reutemann en la categoría senador. Pero en la categoría gobernador ganamos por menos de 3 puntos. Con nosotros con ley de lemas. Así que me parece que ahí hay que tener puesta la mirada, digamos, ¿no? Y con respecto a esa elección del 2003, en esta elección nosotros perdemos solamente el 5% menos de votos, ¿sí? Wiener aumenta un 20-25%. Pero por cierto, habrá que imaginarse otro tipo de escenario, digamos, en los próximos 4 años, ¿no? Y en este escenario aspira a conducir al peronismo. Si hay interna, se va a presentar para liderarlo. ¿Cuál es su plan para hacer política en Santa Fe? Mi plan en los próximos meses es trabajar fuertemente para la elección del 28 de octubre y para que en el distrito de Santa Fe Cristina obtenga una cantidad importante de votos que nos permitan ganar el distrito y que obviamente permita que este modelo de gestión del presidente Kirchner siga adelante y que ha demostrado eficiencia en la mayoría de los rubros económicos y sociales. Desde el punto de vista personal mío, en los próximos tiempos aspiro a poder colaborar desde el lugar que me toque estar, digamos, colaborar en dos aspectos. Primero, en que el peronismo pueda ejercer eficientemente la oposición, una oposición que yo califico que tiene que ser una oposición responsable. ¿Qué es una oposición responsable? Una oposición que apoya aquellas iniciativas que tengan que ver con el beneficio cotidiano de la sociedad santafesina y que postergue o no le preste atención a aquellas otras cosas que no tienen que ver con ese objetivo, digamos, ¿no? Que las critique, que controle cuando tenga que controlar y que pueda plantear una oposición racional, fundamentada, con análisis y con propuestas en este mismo sentido. Y con lo otro que sí yo quiero colaborar es que
en que dentro de 4 años nosotros podamos ofrecerle a los santafesinos una opción de gobierno. Ajá. La verdad es que al justicialismo, después que pierde una elección en la provincia, le cuesta muchísimo recuperarlo. En el Chaco pasaron 4 periodos, creo, hasta esta elección que acaba de ganar Jorge Capitanich por muy pocos puntos, por muy poca diferencia, digamos, pero después de una buena cantidad de años de perder elecciones. Y me parece que nosotros estamos en condiciones de, dentro de 4 años, ofrecerle una alternativa a los santafesinos. Después los santafesinos nos dirán si nos votan o no nos votan, digamos, pero sí de que tengan una opción para elegir, para decidir si siguen con el oficialismo que va a asumir a partir del 10 de diciembre o si el 10 de diciembre de dentro de 4 años, del 2011, deciden cambiar o apostar a una nueva alternativa. Me parece que en esos 2 aspectos nosotros queremos trabajar, y yo personalmente quiero trabajar. Si después soy o no soy, o cuál es el rol que me toca ocupar, depende de muchísimas variables y también depende de lo que opine el conjunto del justicialismo en la provincia. Hay una cosa que uno advierte cuando dialoga con distintas referencias peronistas, salvo el gobernador Obey y tal vez algún obeidista de este círculo que tiene el titular de la Casa Gris, he encontrado mucha resistencia en la dirigencia peronista en avalar el proyecto de reforma constitucional de Hermes Wiener. Con lo cual me parece que ahí va a estar el primer conflicto si Wiener lleva su proyecto a la Cámara, ¿no? Yo creo que sería un grave error de Wiener de llevarlo a la Cámara, ¿no? Digamos, porque la verdad que el proyecto de reforma constitucional, por lo que no es algo que le aparezca como demanda de la sociedad. Digamos, si yo fuese gobernador, bueno, lo dije en la campaña, además electoral, yo dije que estaba en contra de la reforma de la Constitución, pero me parece que los santafesinos esperan a un gobernador preocupado por resolver los problemas de seguridad, los problemas de salud, ver qué va a hacer con la educación, ver qué va a hacer con la producción, hacia dónde va a orientar la política productiva. Me parece que son las cosas que tienen que ver con los santafesinos. Una reforma de la Constitución para una provincia que ha demostrado estar con un estándar de calidad institucional superior quizás a la media de las provincias de las provincias argentinas, la verdad que en realidad uno no lo ve, digamos. Si encima esa reforma de la Constitución trae incluido una reforma de la arquitectura institucional que conlleva una reforma del sistema electoral que parece hecho a medida para el Partido Socialista, la verdad que no creo que encuentre acuerdo en la dirigencia del justicialismo. Yo personalmente, además, voy a decir y voy a hacer, y a los diputados que me escuchen y a los senadores que me escuchen, que cumplamos con lo que dijimos en la campaña electoral, que fue donde nosotros participamos, que dijimos que nos oponíamos a una reforma electoral, a una reforma de la Constitución, porque no la considerábamos como prioritaria, y porque me parece que más allá de lo que se diga, lo que busca es reformar el sistema electoral, reformar el sistema institucional con la cuestión de la bicameralidad y habilitar la reelección. Me parece que de ninguna de esas cosas están preocupados los santafesinos. ¿Usted trabaja por la candidatura de Cristina en la provincia de Santa Fe y de Obey, o se limita a lo de Cristina presidenta, que va a ganar probablemente? Yo trabajo por la candidatura que tiene el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe, que son Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos, y una lista de diputados nacionales que encabeza Jorge Obey en la provincia de Santa Fe. Me parece que esto es así, digamos, ¿no? Obviamente que la elección del 28 de octubre es una elección, así como la elección del 2 de septiembre fue una elección estrictamente provincial. Y las motivaciones en la provincia de Santa Fe del ciudadano santafesino tuvieron que ver con la provincia de Santa Fe y con las cuestiones provinciales. La elección del 28 de octubre es una elección de características nacionales, y la gente va a votar por las cuestiones que tengan que ver con la cuestión nacional y con la del gobierno nacional. Digamos. No es inocente mi pregunta en el sentido de que hay muchas referencias que dicen, no, con Obey no trabajamos. Bueno, cada uno tendrá su responsabilidad, digamos, ¿no? Yo no es la mía, digamos, ¿no? Me parece que, vuelvo a decir, y quizás con algo de autoridad, las reglas de juego están hechas para cumplirlas. Digamos, yo perdí una elección primaria y me puse a trabajar por la candidatura de Rafael Bielsa. Muchas veces votamos lista de diputados nacionales que a algunos les habrá gustado más o menos, digamos, ¿no? Pero me parece que esto
que esto es así, digamos, ¿no? Y me parece que tenemos una lista de diputados nacionales que la encabeza el gobernador, que era lógico si usted antes de las elecciones, antes de la conformación de la lista, hubiese cuestionado cualquier nombre de la lista, en la que nadie se le hubiese ocurrido cuestionar, es que el gobernador que salía encabece la lista de diputados nacionales. Entonces me parece un ejercicio que bueno, que no ayuda, digamos, pero bueno, cada uno decide lo que le parece. Yo sí creo que nosotros vamos a tener una elección, como la elección del 28 de octubre, que es absolutamente distinta a la elección del 2 de septiembre. Y siempre doy el mismo ejemplo porque me parece muy gráfico. En el año 99, Reutemann hizo su mejor elección como candidato a gobernador, o como candidato, en cualquiera, sacó cerca de 1 millón de votos, arriba de 900.000 votos para la elección. Ganó Rosario incluso. Ganó Rosario para la elección a gobernador. A los 2 meses, eso fue en septiembre, a los 2 meses fuimos a una elección nacional en donde nosotros íbamos con De la Rúa Álvarez, la alianza iba con De la Rúa Álvarez, nosotros íbamos con Dualde Ortega. Quien encabezaba la lista de diputados nacionales esa vez era Jorge Obey. Y fue la peor elección que nosotros hicimos después de haber hecho la mejor elección, digamos, ¿no? Hicimos una elección en donde no colocamos 3 diputados nacionales. Entonces me parece que la lógica provincial no tiene que ver con la lógica nacional. Yo creo que vamos a hacer una excelente elección con Cristina, que Cristina va a ser la candidata más votada en el distrito de Santa Fe, y que nuestra lista de diputados nacionales va a ser la lista de diputados nacionales que mayor cantidad de diputados recoja en la provincia de Santa Fe. Bueno, esperemos que haya debate para estas elecciones nacionales y bueno, poder contarlo de acá al 28 de octubre. Gracias muchas gracias. Venir, Rossi. Hacemos la última pausa y presentamos los libros y el editorial de cierre. Ha estado con nosotros el futuro presidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Santa Fe y el actual presidente de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria a nivel nacional. Se trata en primer lugar de Dipolina y en segundo de Agustín Rossi. Vamos a sintetizar en esto. El principal problema que tiene Hermes Wiener hoy para conformar su gabinete, Sciarra va a ser ministro de Hacienda, Bonfatti va a tener un lugar importante, sea en el Ministerio Coordinador, sea en el Ministerio de Gobierno, pasa por los aliados. Es decir, hay partidos que se plantan y dicen, nosotros queremos 4 secretarías. Si no nos dan 4 secretarías, hacemos bloque aparte en la Cámara de Diputados. No digo que esto haya pasado, pero esto es lo que puede pasar. Entonces, el tema de los nombres, el tema de los futuros funcionarios, se está manejando con mucha cautela y con mucha prudencia, porque el triunfo de Wiener, que fue importante, que fue casi avasallante sobre el peronismo, va a mostrar en la Cámara de Diputados una composición con 10 legisladores nada más de cuño socialista, el resto compartido con los aliados, y después está el peronismo. Y en la Cámara de Senadores la mayoría es peronista. Entonces, cada vez que se tenga que constituir la Asamblea Legislativa, que es la unión de las 2 cámaras, para actuar como cámara única, por ejemplo, en el caso de tener que declarar la necesidad de la reforma, el peronismo tiene mayoría. Es decir, que debe articular políticas de negociación todo el tiempo el gobernador Hermes Wiener y quienes sean sus futuras referencias en los ministerios. Por allí pasan hoy por hoy las claves de la política santafesina. Y por aquí vamos a presentar 2 libros muy interesantes. Muestro el primero, se llama Propaganda K. Es un libro estupendo de María O'Donnell, que ya había escrito el libro El aparato en relación a los intendentes del conurbano, a toda esa gran masa de dinero que se mueve en la provincia de Buenos Aires. Acá se refleja claramente cómo se maneja el kirchnerismo con la publicidad. Y otro libro impecable, Juan José Sebrelli, Crítica de las ideas políticas argentinas. ¿Y por qué lo vuelvo a recomendar a este libro? Porque usted cuando termine de leerlo se va a dar cuenta que en este país cambió todo, que el sistema de partidos políticos se desplomó y que ahora habrá que reconstruir en muchos casos desde la nada. Se nos terminó el programa, volvemos en 7 días. Buenas noches.